Esto es un vídeo, lo que hablaba precisamente Juan Felipe. Esta es la primera experiencia de Pablito. Pablito es el hijo de mi amigo Mauro Fuentes, cuando llega el iPad a su casa. Llega el iPad a su casa y el niño ya sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer con él. O sea, ¿esto es magia o qué es? Ahí está, a ver, buscando. ¿Cómo es? Nadie le ha tenido que explicar absolutamente nada. ¿Te gusta, hijo? En fin, ¿no? O sea, Oye, ¿y los puzzles? ¿Los has visto los puzzles? 2 añitos, ¿eh? O sea, con 2 añitos sabes coger una ¿Cuál te gusta aplicación, más? ejecutar una ¿Quieres poner aplicación, ese? Vale. cambiar de un lado para otro. Ningún secreto. La M, ¿eh? No sé, De mamá. curioso, ¿no? Pues cuando empecéis a pensar en vuestros negocios ahora, cuando diseñéis y le deis vueltas a vuestro concepto de negocio de cara a futuro, no penséis en consumidores como vosotros, no penséis en clientes como yo, no penséis en clientes como... No, pensad en ese cliente, pensad en Pablito. O sea, Pablo resulta que sabe perfectamente utilizar un iPad cuando entra por su casa, lógicamente, porque su padre tenía un iPhone. Y ve un iPad y a él no hace falta que nadie le explique esto es como un iPhone pero grande. No hace falta que se lo digan. Ya le ve la similitud, ya le ve el botón, ya le ve la... Y directamente lo toma y empieza a utilizarlo. Sin ningún miedo, sin ningún tipo de instrucciones, primero porque no las podría leer. Y segundo porque es que no las trae. El propio aparato no trae instrucciones, ¿no? Entonces pensad en ese cliente, pensad en ese consumidor, eso es lo que viene, ¿no? O sea, un cliente con esa familiaridad, esa tranquilidad y esa velocidad de adopción, eso es lo que viene, ¿no? Entonces, no sé, enfoquemos pues esta es la tecnología que más nos ha cambiado en los últimos 15 años o por ahí, ¿no? O sea, fijaros, desde el 95-96, cuando esta tecnología empieza a popularizarse, empieza a utilizarse cada vez más, ¿no? Hemos vivido un montón de cosas y, de hecho, ni siquiera esta tecnología se parece a la que empezamos a toquetear y a utilizar allá por el 95-96, cuando empezó a popularizarse. No se parece. O sea, fijaros, en el año 2002... estos 2 angelitos, que igual os suenan, vinieron los invitamos al IE, a Madrid. En aquella época, en el 2002, Larry Sergey, de fundadores de Google, todavía iban a los sitios cuando tú los llamabas. O sea, ya eran conocidos, pero no eran intocables, ¿no? Entonces, pues los llamamos y les dijimos, os queremos conceder el MBA honoris causa, porque no tenéis un MBA, pero estáis montando una muy gorda, y por lo tanto nos parece interesante daros haceros un homenaje de este tipo. De hecho, cuando lo recogieron, lo primero que dices en este caso es, ojalá mi mamá me viese, ¿no? Porque cuando dejé mi doctorado a medias se puso muy triste, ¿no? Entonces, pues, fijaros, o sea, ¿recordáis el invento de estos 2 jovencitos? Divide la historia que conocemos en algo como el AG y el DG. El antes de Google y el después de Google. ¿Os acordáis de qué utilizabais antes de Google? ¿Os acordáis? Yahoo, Alta algo, sí. ¡Ay, Altavista! Sí, ya, es verdad. Y había, sí, también, ¿qué? Excite, sí, pero eso no sé, porque sonaba porno, no sé. ¿No? Había cosas, efectivamente, había vida antes de Google, ¿no? ¿Por qué Google llegó y de la noche a la mañana se comió el mercado? Porque literalmente barrió. En muy poco tiempo ya ni nos acordábamos de los otros buscadores. Se comió todo el mercado. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué era tan distinto? ¿Qué era tan radicalmente distinto en Google? Es muy simple, ¿verdad? La mayor parte de los buscadores que había hasta entonces eran portales rellenos de cosas, abigarrados con funciones. Google era, ¡pum!, una cajita y 2 botones. Buscar y me siento afortunado, eso es todo. Vale, eso, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más hacía? Era muy simple. ¿Y qué otra cosa producía? ¿Qué es lo fundamental en un motor de búsqueda? Resultados efectivos, con calidad, relevantes. ¿Por qué era capaz Google de dar resultados mejor que otros buscadores? Esa cosa llamada algoritmo o PageRank. ¿Lo habéis diseccionado un poquito? Seguro que hay aquí gente que lo ha diseccionado hasta el extremo, ¿no? Algún experto en SEO, en Search Engine Optimization, seguro que hay por ahí, ¿no? Entonces,
Cuando diseccionáis el algoritmo os dais cuenta de una cosa fundamental. ¿Qué es lo que realmente importa a Google para poner a una página más arriba o más abajo? El factor fundamental. Enlaces. El número de enlaces que desde otras páginas enlazan a la nuestra. ¿Y eso qué es realmente? Gente que en otras páginas dice, para la palabra X, la página que yo considero relevante es aquella de allí. Esto es muy interesante, porque en realidad Google está construyendo su algoritmo gracias a quién. A todos nosotros, a todos los que tenemos una página y decidimos poner enlaces. ¿Qué hace Google? Cuenta esos enlaces, mete algunos factores más, por supuesto el algoritmo se ha complicado mucho, pero el factor fundamental sigue siendo lo que dicen los usuarios. Es decir, Google en realidad llegó a donde llegó porque desde su fundación, año 99, nada menos, resulta que se plantea que la web es social y monta un algoritmo social. Algo que en España decimos, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pues eso es lo que hace Google, ¿no? ¿Qué página es más relevante? La que más gente señala diciendo aquella de allí, ¿no? Si resulta que mucha gente vincula a mi blog personal diciendo genio, pues cuando alguien busque genio aparezco yo. ¿Qué pasa, no? Ahora, si mucha gente vincula a mi blog personal diciendo idiota, la gente buscará idiota y aparezco. Hola. Vaya por Dios. ¿Qué le voy a hacer? La gente lo dice. Si salgo a la calle y me encuentro un tío de frente que me dice, según me cruzo con él, feo. Hombre, igual me pego con él, bueno, no, porque lo tengo muy asumido. ¿No? Pero si hay 200 tíos que en mi camino al trabajo me llaman feo, será que tengo un problema, soy feo. No reajusten su televisor, soy así, ¿no? Entonces, pues esto es lo que hace el algoritmo. De alguna manera recoger, ¿qué somos para Google? Para Google somos los que hacemos su producto. Sin nosotros y lo que hacemos en nuestras páginas, Google no sería capaz de tener un algoritmo que funcionase como funciona y que diese los resultados que da. Curioso, ¿no? Adelantarse la idea de web social tantos años, porque de web social no empezamos a hablar hasta mucho después. Eso es lo que ha puesto una empresa como esta donde está. Pues la web que vivimos cuando esta empresa vino a vernos a nosotros allá a Madrid en el año 2002 ya tiene poco que ver con la que tenemos hoy. Y el cambio fundamental que ha ocurrido, una slide que a mí me encanta, de Dion Hinchcliffe, pero la he suplementado un poquito. Fijaros el cambio que hemos vivido. Año 96, cuando empieza, como os decía, la popularidad de la web. Cuando en Estados Unidos te empiezas a encontrar ya un cierto nivel de uso, cuando en España empiezan a aparecer los primeros bancos ofreciendo la posibilidad de conectarte con ellos a través de Internet. ¿No? Año 96 había 45 millones de usuarios en todo el mundo, que son muy pocos, muy poquitos. 45 millones de usuarios en todo el mundo no te da para que tú le preguntes a tu vecino, oye, ¿y tú en Internet? No, tu vecino te responde, ¿en dónde? ¿En Inter qué? Ni idea. Son pocos. Somos muchos en todo el mundo, somos 6.000 millones. ¿No? Fijaros qué hacían esos 45 millones de usuarios. ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacíamos realmente cuando nos sentábamos delante de una pantalla del computador en aquella época? Es muy curioso. Lo que hacíamos era heredar la pauta de comportamiento de la pantalla que conocíamos mejor. ¿Cuál es la pantalla que conocemos mejor? La televisión. ¿Y qué hacemos cuando estamos delante de la televisión? ¿No? Me siento en el sofá o me tumbo, según lo cómodo que sea, ¿no? Y me pongo a mirar, a ver, a recibir contenidos. Como máximo lo que hago de vez en cuando es cojo el remote, el mando a distancia y cambio de un canal a otro. Pues era lo mismo que hacíamos aquí. La web era un sitio al que yo iba a buscar contenidos. Me encontraba esos contenidos, los consumía y cambiaba de canal. Me iba de uno de esos 250.000 sitios web, me cambiaba a otro. Consumía contenidos, me iba, consumía contenidos, me iba. Éramos consumidores de contenidos. Ese era nuestro papel en la web. Muy poquita gente hacía esto, enviar contenidos hacia arriba. Y muy poquita gente lo hacía porque ¿qué hacía falta? ¿Qué tipo de habilidades necesitabas para ser capaz de ser tú el que ofreciese contenidos en Internet? ¿Qué teníamos que saber hacer? ¿Qué? Programar. Exacto, HTML, por ejemplo. O sea, HTML a lo mejor, hombre, no es un lenguaje complejo, pero es un lenguaje y hay que aprenderlo. Si no querías usar HTML directamente, podías usar un intérprete. FrontPage, en aquella época, no sé, Dreamweaver.